Buenas tardes, mis Medi Babies, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a ver neumonía. Y pues este es el temario que nos indica la Facultad de Medicina y vamos a abarcarlo todo. Vamos a empezar por definición. ¿Qué es neumonía? Y pues se le llama neumonía a la inflamación, esto es en general generalmente aguda del parénquima pulmonar, no solo a la infección, que quede claro, que ocasiona la consolidación del mismo, y esto es causada principalmente por un exudado inflamatorio que llena los espacios alveolares. Aquí podemos ver pues el exudado inflamatorio que se va a ocupar en vez de aire, vamos a tener líquido. Ahora, dentro de la epidemiología tenemos que la neumonía asociada a la comunidad junto con la influenza continúa como la séptima causa de muerte en los Estados Unidos, estimándose a casi 1 millón al año. La incidencia varía de acuerdo a la edad. Tenemos que en nuestro país, o sea en México, la mortalidad varía del 11% en pacientes de 40 a 60 años, mientras que en los adultos mayores de 65 años la mortalidad va hasta el 65%. Por eso es importante vacunar a nuestros viejecitos. La vacuna de la influenza y del neumococo. Ahora, dentro de la fisiopatología, tenemos un pulmón sano y estéril. La vía de entrada, la más común, va a ser la vía aerógena. Esto ocurre por diversos factores que alteran los mecanismos de defensa del pulmón, y esto va a permitir la entrada de microorganismos. El microorganismo más común va a ser Streptococcus pneumoniae. Después de las vías aéreas altas va a bajar a las vías aéreas bajas, se va a propagar la infección, va a invadir el parénquima pulmonar y esto a su vez va a causar una inflamación y una consolidación. Recordemos que pues pueden dividirse en 3 grupos. El primer grupo corresponde a aquellos procesos infecciosos agudos cuya causa es principalmente invasora y cuya vía de entrada pues es la vía aerógena, que pues es la más común. Tenemos un segundo grupo en el que se encuentran infecciones sistémicas y que puede causar con neumonía. Tenemos un tercer grupo. Es un proceso neumónico secundario a padecimientos que disminuyen de manera significativa nuestra respuesta del sistema inmunológico, y esto pues nos hace susceptibles a una infección. Ahora, ¿qué es lo más importante de la prevención? Pues como se los comenté, nuestra vacunación. Es importante dar las vacunas a nuestros viejecitos a partir de los 65 años. Recordemos que se pone la dosis del neumococo. Esta dosis es única a menos que tenga factores de riesgo, como el EPOC. Si tenemos un factor de riesgo como el EPOC, lo pondríamos a los 60 años y después de 5 años le volvemos a dar otra dosis a los pacientes. Y pues importante ponernos a todos la influenza. Esto es una dosis anual. Ahora, recordemos que podemos clasificarla en neumonía adquirida en la comunidad y neumonía nosocomial. Les hice 2 tablitas que les va a servir de mucha ayuda. Neumonía adquirida en la comunidad tenemos que inicia en las primeras 48 horas previo al ingreso hospitalario. O sea, si un paciente llega hoy a urgencias y se detectan datos de neumonía, ahorita les voy a explicar cuáles, como fiebre, como dolor torácico, que tiene tos, que tiene expectoración, pero solamente lleva 16 horas que acudió a urgencias y estamos detectando un foco neumónico, esa es neumonía adquirida en la comunidad. Ahora, si intubamos a un paciente y detectamos que tiene neumonía, no sé, por una radiografía de tórax, etcétera, tenemos que, en unas 20 horas, tenemos que es neumonía adquirida en la comunidad, porque se considera neumonía adquirida, a intubación, si es 48 horas, anteriores a la intubación. En un paciente que estuvo hospitalizado menos de 48 horas en los últimos 90 días se considera neumonía adquirida en la comunidad, y si no se encuentra en hemodiálisis. Neumonía nosocomial sería después de las 48 horas de la administración hospitalaria. Si nuestro paciente lleva más de 3 días, más de 4 días en el hospital y de repente le da una neumonía, a ella es considerada de origen hospitalario. Asociada a ventilador es después de las 48 a 72 horas de que intubamos a nuestro paciente. Asociados a cuidados de la salud es cuando hospitalizamos a un paciente por más de 2 días. Esto los últimos 90 días.
o lo llevamos a que le den quimioterapia, se le administró antibióticos vía intravenosa o lo estamos llevando a hemodiálisis. Esto se considera neumonía asociada a cuidados de la salud. Y pues aquí en estas tablas tenemos los diferentes microorganismos de las diferentes entidades. Neumonía adquirida en la comunidad, pues el más común es Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. De la neumonía hospitalaria, el más común virus sincitial respiratorio, Pseudomonas, Escherichia coli, Klebsiella, Haemophilus influenza, Enterobacter, Staphylococcus, Aspergillus y Candida. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial entre la neumonía típica y atípica, pues principalmente es el cuadro clínico. La neumonía adquirida en la comunidad presenta 3 o más de los criterios y la típica 1 o ningún criterio de los siguientes. 3 o más criterios de los siguientes para neumonía adquirida en la comunidad. Fiebre mayor a 34 grados. De aparición brusca, un dolor pleural torácico, auscultación focal de estertores crepitantes, un murmullo vesicular disminuido, puede haber leucocitosis de 12.000 o más con predominio de neutrófilos y una radiografía de tórax con consolidación. Ahora, recordemos que... no recuerdo si aquí lo puse. El cuadro clínico típico es un paciente típicamente joven o un adulto mayor, como ya se los mencioné, pues tiene mayor mortalidad. Su inicio va a ser agudo, de forma brusca, con escalofríos intensos, precedente de una de fiebre. Esto pues mayor a 39 grados o puede ser un poquito mayor o igual. Estos síntomas se asocian a malestar general, mialgias, artralgia, cefalea, etc., que coinciden con sintomatología respiratoria, como tos en exceso asociada a dolor torácico, y la tos puede ser con esputo o no. El dolor es intenso, es de costado y es transfictivo, lo que vuelve a la respiración de un carácter disneico, es decir, el paciente pues tiene una respiración superficial y puede existir expectoración purulenta. Ahora, si recordamos las fases de la patogenia, tenemos la primera fase de edema, en donde va a haber un exudado de líquido alveolar a la luz de la presencia, a la luz, y va a presentar microorganismos de este exudado. Tenemos la fase de hepatización roja, en donde si cortamos a nuestro pulmoncito se va a ver rojo. Va a haber consolidación, depósitos de fibrina y extravasación de eritrocitos. Tenemos la fase de hepatización gris, en la cual los pequeños bronquios están ocluidos por tapones de fibrina, por eso se va a ver gris si lo cortamos. Los capilares van a estar muy congestionados con muchos polimorfonucleares. Y pues la última fase va a ser la fase de resolución, que va a estar mediada por macrófagos. Y aquí va a haber pues fagocitosis y va a culminar con esta fase. Ahora, dentro del diagnóstico, pues el diagnóstico generalmente va a ser clínico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya vimos el cuadro clínico, y los síndromes pleuropulmonares es muy importante aquí, ya que vamos a tener un síndrome de condensación en donde los movimientos respiratorios van a estar disminuidos. Esto, como ya se los dije, por el dolor torácico que va a haber. A la palpación, los movimientos respiratorios van a estar disminuidos, las vibraciones vocales van a estar aumentadas. ¿Esto por qué? Porque va a haber consolidación, y recordemos que el agua transmite mejor que el aire. Podemos percutir matidez o submatidez dependiendo del área que esté afectada. Esto pues igual porque el agua transmite mejor que el sonido, y a la auscultación podemos auscultar estertores crepitantes o subcrepitantes. Entonces con esto corroboraríamos nuestro diagnóstico. Y recordemos que la guía de práctica clínica nos dice que los únicos patrones clínicos que predicen neumonía adquirida en la comunidad son la presencia de fiebre mayor a 37.8, una frecuencia respiratoria mayor a 25 por minuto, producción de esputo continuo durante todo el día, mialgia, sudoración nocturna, en ausencia de inflamación o irritación orofaringea y rinorrea. Los síntomas clásicos de neumonía se presentan con menos posibilidad en los ancianos. Entonces, pues, tenemos que tener un buen cuadro clínico. Esto recuerden que siempre se da cuando la neumonía es típica, y si tenemos alguna duda le podemos hacer a nuestro paciente una radiografía de tórax. No se olviden suscribirse a mis pequeños Medibabies y darle like si les están gustando estos videos. Recuerden que pues es para su apoyo.
Entonces aquí tenemos la radiografía de tórax en donde vemos consolidación. ¿Qué más podemos ver en una radiografía de tórax con neumonía? Pues un broncograma aéreo. Vemos la zona de consolidación, que pues sería esta, para hacer pues nuestro diagnóstico, confirmar nuestro diagnóstico. Pero pues ¿qué más podemos hacer? Podemos tomarle una muestra de esputo, un lavado broncoalveolar en pacientes graves que no... Esto se da, bueno, el lavado broncoalveolar principalmente es en pacientes graves que no responden al tratamiento o que están inmunosuprimidos con sospecha de infección por algunos agentes atípicos, u algún hongo, como la cándida. Entonces, también el temario nos dice que mencionemos las escalas. Tenemos la escala de Kurb 65, en donde la C es de confusión o desorientación. Le vamos a dar un punto si la tiene. U de urea sérica, más de 7 minimoles sobre litro. R de frecuencia respiratoria mayor a 30. La B de hipotensión arterial. La presión sistólica menor a 60 o la presión diastólica menor a 60 o la presión sistólica menor a 60, igual vamos a dar un punto, y la edad si es mayor a 65 damos un punto. Entonces, con esta escala vamos a catalogar desde 0 a 5 y pues vamos a ver su mortalidad. Vemos que tiene mayor mortalidad mientras más puntos tiene la escala, y pues vamos a dar el tratamiento, si es ambulatorio o si requiere desde un cuidado a la UCI. Entonces es como una mnemotecnia: C de confusión, U de urea, R de respiratorio, B de blood, de sangre, de la frecuencia, de la tensión arterial, y 65 pues de la edad. Entonces pues generalmente los que van a requerir un ingreso hospitalario es de 2 a 3 y empieza a haber pues mortalidad alta a partir de 3, y de 4 a 5 ya requieren un ingreso a la UCI. Y esta tablita es la ATS, en donde, ¿qué te va a decir esta? Tenemos criterios menores y criterios mayores. Les voy a decir algunos criterios. De los criterios mayores sería 2: ventilación mecánica y choque, y los criterios menores es frecuencia respiratoria mayor a 30, afección multilobular, confusión, desorientación, uremia mayor a 20, leucopenia, hipotensión, hipotermia. Entonces, ¿qué nos dice estos criterios ATS? Si tenemos un criterio mayor, el paciente debe entrar a la UCI. O si tenemos 3 criterios menores, estos criterios son para neumonía, para que el paciente entre a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos. Y tenemos el tratamiento. El tratamiento farmacológico principalmente es: si el paciente está saturando a menos del 94%, va a requerir oxigenoterapia. La elección del antibiótico será en base a la frecuencia del agente patógeno, y pues cuando ya tengamos al agente patógeno aislado, le podemos cambiar el tratamiento empírico y enfocarlo a uno más específico. El antibiótico de mayor elección, puesto que Pneumonia es el agente más común, vamos a dar amoxicilina en dosis de 500 miligramos 3 veces al día por vía oral de 7 a 10 días. Si tenemos intolerancia, podemos cambiar a claritromicina 500 miligramos vía oral cada 12 horas de 7 a 10 días. Y si tenemos un alto riesgo, podemos dar dosis de penicilina G 2 millones de unidades vía intravenosa, o amoxicilina 1 gramo vía oral. El tratamiento debe iniciarse dentro de las 24 horas, pero si tenemos una escala de severidad moderada, podemos dar desde cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona, más un macrólido como la claritromicina. Podemos dar igual levofloxacino. En los casos de neumonía adquirida hospitalariamente, el tratamiento empírico depende de si cuenta o no con factores de riesgo para fármacos. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? La administración previa de antibióticos los últimos 90 días, hospitalización actual durante los últimos 35 días o inmunosupresión. Si no se presentan estos factores de riesgo, podemos dar cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona, o ampicilinas o alguna fluoroquinolona. Si presenta estos factores de riesgo, podemos dar carbapenémicos como imipenem, meropenem, doripenem. Y para Streptococcus aureus metilcilina resistente podemos dar vancomicina. Ahora, tenemos como criterios de referencia 3. Kurb 65 mayor, Kurb 65,
debe ser mayor a 3, debe ser valorado y manejado por especialistas. Ahí nos indica de que desde 3 no podemos verlo como nosotros como médicos generales. Y CURP 65 de 4 y 5 debe valorar su ingreso a la UCI, como mencionaba la tablita anterior. Y criterios ATS 1 o mayor o menor de 3 se debe valorar en la UCI, pues es como lo vimos en la tablita anterior. Y eso sería todo. Si les gustó mi video, por favor denle like, suscríbanse y no olviden dejar un comentario, pero por favor no olviden suscribirse. Espero tengan una linda tarde y estudien mucho.